Bien. Dice, determine la deflexión en el punto A de la viga en voladizo. ¿Por qué es una viga en voladizo? Porque hay un extremo libre, que es el extremo A. Aquí hay una ménsula. Fíjense que esta figura que se ve acá, esto significa entonces que esa viga realmente está empotrada. Entonces, y es una ménsula. Me dan el módulo de proporcionalidad de ese material, o sea, del material que está hecho la viga, y me dan el momento de inercia. Entonces me dicen que use el método de área de momento. El método, como yo le decía, de área de momento lo que determina es yo calcular el área que genera el diagrama de momento, calcular esa área, el diagrama de momento que nosotros calculamos haciendo cortes. Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros hacemos es que aprovechamos entonces, hacemos diagrama de momento por parte. Para nosotros entonces cada carga, entonces trabajarla con un diagrama. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque me auxilio de esa tabla, de esta tabla. Sin esta tabla realmente me fuera imposible. O sea, se me hiciera difícil. Con esta tabla es más fácil. ¿Qué es lo que yo veo? Lo que yo tengo que ver realmente, las diferentes cargas que tiene la carga, que tiene la tabla. ¿Cuáles son esas? Tiene un par, que es este par. Entonces tiene una carga concentrada, tiene una carga distribuida uniforme y tiene una carga distribuida variable. Entonces esas cargas generan entonces esas áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Realmente son estas áreas que están acá. Fíjense. Un par genera entonces un rectángulo, una concentrada genera un triángulo, una uniforme distribuida genera entonces una curva, cuya área es un tercio de la base por la altura. Pero ¿quién es la altura? Esta fórmula que está acá. Y una triangular genera realmente un área que es un cuarto de la base por la altura. ¿Quién es la altura? Esta expresión que tengo acá. Entonces es importante yo ver el sentido que tiene las cargas. Por ejemplo, fíjense que acá me está diciendo que si el momento tiene una concavidad hacia abajo realmente, o sea, el momento flector que es cóncavo hacia abajo, entonces yo tengo que el diagrama se me genera hacia abajo. Fíjense que H es menos C. Si yo tengo que la fuerza concentrada va hacia abajo, entonces el triángulo se me genera hacia abajo. Fíjense, debajo del eje de la viga. Miren, H es menos P por L. Si tengo entonces una uniforme distribuida, entonces que va dirigida hacia abajo, entonces el área se me genera hacia abajo. Miren, H negativo. Si tengo entonces una triangular, o sea, una distribuida variable, tengo un área abajo del eje, debajo del eje. ¿Me están escuchando ahí? Sí, se está escuchando Sí, bien por profesor. ahora. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y le decía que lo único que yo tengo que hacer un poquito de, ¿cómo sería la palabra? Astuto. Es decir, yo lo que tengo que ver es esto que está acá, porque sin esto no hago esto. Veo esto. ¿Qué dice acá? Mira, para yo hacer, o sea, para yo obtener este diagramita fácil, que yo tengo que tener entonces una ménsula y tengo que tener entonces un momento en el extremo. Tengo que tener aquí una ménsula y una carga en el extremo. Tengo que tener entonces, fíjense acá, la carga uniforme distribuida tiene que estar en toda la viga para yo aplicar esta expresión que está acá, o sea, para yo utilizar esto, que es una bendición de Dios. Dios nos ha mandado este método para utilizarlo, pero yo tengo que tener entonces unas condiciones de cómo se aplican las cargas. Fíjense que la distribuida variable tiene que estar también completa para yo poder utilizar esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo digo, bueno, espérate, yo voy a formar entonces, voy a quitar esa ménsula de ahí. Pero si yo quito la ménsula, que es un apoyo empotrado, genera entonces, recuérdense que los apoyos empotrados o las ménsulas tienen entonces todas las restricciones, restricción en movimiento horizontal, restricción en movimiento vertical, y tiene realmente entonces, y el giro. Entonces, como la viga no tiene
fuerza en X, entonces no hay fuerza axial, entonces no la represento, solamente represento el giro, el momento, y entonces la reacción vertical, que fue lo rojo que yo representé. Ya realmente aquí yo no tengo empotramiento, no tengo apoyo, lo que tengo son sus reacciones, que son MB y RB. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a colocar entonces, para hacer eso debo calcular las reacciones. Sumatoria de fuerza en Y igual 0, tengo RB menos Q1 menos 3 kilolibras. Entonces me da que Q1, digo, calculé a Q1, que es ¿quién? El área de este rectángulo, 2 por 3, 6. Pulé a la 3 libras fuerza. Entonces tengo RB menos Q1 menos, entonces ¿quién? Menos 3 kilolibras igual 0. De ahí despejo entonces RB es Q1 más 3 kilolibras. Entonces, ¿cuánto es RB? 9 pulé a la 3 libras fuerza. Aplico sumatoria de momento en A. ¿Quién es? RB por 6, porque la longitud es 6. ¿En qué? Como el sentido es positivo horario. Entonces tengo menos Q1 por cuánto, por 3 más 1.5 me da 4.5 menos MdB. Aquí yo quiero el momento en B. Entonces el momento en B es 2.7, pulé la 3, pulé la 4 libra fuerza. Libra fuerza por pie. Entonces, ¿qué pasa? Ya fíjense que aquí lo que yo hago es que superpongo las cargas. Entonces considero el efecto de esto completo, de estas cargas, es el efecto individual de ellas. Entonces fíjense que tengo un momento aplicado, o sea, digo, bueno, esa la voy a dividir, esa viga que tiene todas esas cargas, la voy a dividir ¿en quién? En la viga con su momento, esa es una. En la viga con su reacción, esa es otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veo acá, digo, pero mira, si tengo una distribuida, pero esa distribuida está uniforme, pero solamente llega a la mitad. El método me dice que tiene que ser completa, entonces la pongo completa. Fíjense que la lleve completa, ella no está ahí, ella realmente está hasta 3. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo hago es sumar 0, entonces digo, bueno, espérate, voy a sumar 0. Entonces pongo acá, esta distribuida va, esta va de arriba hacia abajo y esta va entonces de abajo hacia arriba. Entonces, fíjense que en ese tramo, como esto va de abajo hacia arriba y esto va de arriba hacia abajo, se me cancela y me queda esto mismo. O sea, me queda esto mismo que está acá. Lo que yo he hecho es sumar 0. Pero entonces fíjense que me sale perfectamente bien. ¿Por qué? Porque me cuadra que la viga uniforme tiene que ser completa. Y fíjense que aquí también está completa, o sea, porque aquí no importa. Aquí ya yo puedo considerar mi viga es este pedacito solamente de 3 pies. Aquí considero mi viga de 6 pies. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo ahora mismo 4 cargas. Un momento, una carga concentrada, una carga uniformemente distribuida y otra carga uniformemente distribuida. Entonces, ¿qué hago? Digo, el momento. ¿Qué genera el momento? Vengo aquí a mi chivo. Entonces, el momento es ¿cuánto? El momento, a quien yo quiero, es con esta figura. Yo tengo un rectángulo. ¿Cuál es la base de ese rectángulo? La longitud, no hay problema. Lo que siempre tengo que calcular es quién es la altura. ¿Cuál es la altura? Va a ser igual a quién, a menos c al momento. Entonces, fíjense, ¿qué tengo? Tengo entonces que el momento, este momento, entonces, H1, que es la altura, esta H1 es ¿cuánto? Es el momento. Fíjense, H1 es el momento MB. Ya, ahí la tengo, que es 2.7. Por 10 a la 4, pie por libra fuerza. Pero H2, ¿quién es H2? Vengo acá, vengo aquí. La altura. Primero, es una fuerza la reacción. Entonces, es este tipo, concentrada. Pero aquí la única diferencia es que la concentrada no va hacia abajo, aquí va hacia arriba la concentrada. Es decir, el momento sale hacia arriba. Porque fíjense que aquí cuando la concentrada es hacia abajo, el diagrama de momento va hacia abajo. Entonces, si la carga es hacia arriba, el diagrama de momento tiene que salir hacia, o sea, el triángulo me lo tiene que formar arriba. Entonces, ¿a quién yo debo buscar? A esa altura. A esa altura, a esta altura. Yo le llamé, como tengo 4 cargas, le llamé a cada altura diferente, H1, H2, H3. Entonces, en el caso de la carga concentrada que tengo, esa H va a ser
la fuerza por la longitud. Fíjense entonces que yo tengo H2. ¿A qué va a ser igual H2? H2 va a ser igual. H2 va a ser igual a RB. ¿Por quién? Por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? L. Y eso da entonces 5.4 por L a 4 pie por libra fuerza. Tengo entonces H3, que es la uniforme distribuida. Entonces vengo acá. ¿A qué es igual la altura en una uniforme distribuida? A W L cuadrado sobre 2. Recuérdense que W es U minúscula, fuerza por unidad de longitud. Entonces vengo y la calculo. Ah, pero H3 es W L cuadrado sobre 2. Entonces W es ¿cuánto? 2 kilolibras sobre pie. ¿Cuánto me da entonces H3? 3.6 por L a 4 pie por libra fuerza. Y tengo entonces ya lo mismo. Está concentrada que va hacia arriba, entonces genera un momento hacia arriba del eje X. ¿Y cuánto va a ser igual aquí? H4, que es la altura, esta altura H4, fíjense, esa altura es esta. Estas son las alturas que yo tengo. Las diferentes alturas que yo tengo. Estas son las diferentes alturas. Entonces H4, ¿cuál es la altura H4? Lo mismo, como es una distribuida, fíjense que es W por L cuadrado sobre 2. Entonces W por L, pero en este caso es L1, le llama L1. ¿Por qué? Porque L1 es solamente este tramito. ¿Cuál tramito? El tramito de 3 pies, fíjense, 3 pies. Entonces tengo W por L1 al cuadrado sobre 2 y eso da 9 por L a 3 pie por libra fuerza. Ya tengo entonces las alturas. Ya, si ustedes se fijan, el área que yo tengo siempre es el área, es base por altura, dividido 1 entre un factor. Entonces, en el caso del momento, es base por altura. Entonces calculo el área. En el caso de la concentrada sería un medio de ¿quién? De la base por altura. En el caso de las dos uniformes sería un tercio de la base por altura. Y fíjense entonces la distancia de los centroides. Un medio de la base, un tercio, mírenlo acá, un tercio de la base para el ángulo recto sería entonces un cuarto de la base para el ángulo recto. Entonces, ya, como es área de momento, el método, entonces dice que la deformación en un punto es quien es 1 sobre el producto de E por I por el área AB completa, entre quién, por, esa es la distancia que yo tengo entonces desde el área al punto donde yo estoy tomando la ménsula en A, pongo X A. Si fuera a tomar ménsula en B, si fuera a buscar la deformación en B, entonces tendría que ser por B. Pero aquí como estoy tomando ménsula, o sea, quiero la deformación en A, entonces realmente la calculo en A. Entonces ya aplico esta fórmula, digo delta A es 1 sobre por I. Entonces bien, empiezo, fíjense, son áreas que yo tengo. El área es área que me la da quién. Me la da realmente la base, esto es un rectángulo. Yo veo, ¿qué es lo que yo tengo? La base del rectángulo, aquí es igual a base que es L, 6 pies por H1. Entonces yo vengo acá, fíjense. Entonces, esa área, ¿dónde está? Se genera entonces debajo del eje. Entonces, fíjense que es negativa el área. Entonces, es la altura, le puse yo altura H1 por la base. Y entonces, ¿cuál es la distancia al centroide? L sobre 2, que es un medio de ¿quién? De la base. La base es L sobre 2. Tengo entonces ya, tengo esa área. Entonces, la otra área, que es el área de un rectángulo, de un triángulo. Y el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un medio de la base, que es L, por la altura, que es H2. Entonces, por la distancia al centroide, que es un tercio de L. Ya terminé. Tengo entonces esta área, que es el área de ¿quién? De una curva. Y el área de una curva que me dice que es, como está por debajo es negativo, me dice menos un tercio de ¿quién? De H3 por L. Y entonces el centro está de L. Y tengo entonces la otra área que es esta, entonces sería como
sería positivo, un tercio de H4 por L1, por un cuarto de L1. Y eso da, señores, esa deformación da menos 0.403. Es decir, lo que se define, señores, el punto. Entonces, ¿qué pasa? Como yo le digo en el examen, vamos a hacer MD Solids para ver. Entonces, abro el MD Solids. ¿Aló? Creo que se empezó, profe. Señor, salí otra vez. ¿Hasta dónde ustedes me escucharon? Íbamos a MD Solid. Ah, excelente, perfecto. Voy a entrar entonces a MD Solids. Miren, entramos entonces a MD Solids para confirmar entonces lo que nosotros estamos haciendo. Vengo de MD Solids. Entonces yo dibujo mi viga, mi ménsula. En este caso es una ménsula. Fíjense que ya no utilizo la simplemente apoyada, sino una ménsula. Tengo dos ménsulas. Si yo veo, le pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos ménsulas debo yo tomar? O sea, ¿cuál de las dos ménsulas debo tomar? ¿Cuál de las dos? La del medio. A la La del derecha. medio. Exactamente, la del medio, perfecto. Es esta, muy bien. Entonces, vengo acá, digo, bueno, esto lo están dando en pie. Entonces, FT. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiene? Tiene 6 pies. Ya, entro. Fíjense. La longitud, 6 pies. 6 pies. Pies. Bien, me aparece entonces la ménsula. Entonces, ¿qué tiene? Tiene una carga distribuida. Esa carga distribuida va desde 0 a 3. ¿Y cuánto tiene ella? Entonces tiene realmente 2 kilolibra-pie. Mírala acá, tiene 2 kilolibra-pie. Entonces, tengo acá, esto lo ubico siempre, 2 kilolibra-pie. Mírala acá. Entonces ya tiene 2. Bien, enter. Fíjense entonces ya que se me dibujó acá. Tengo entonces una carga concentrada. Esa carga concentrada está al final. Entonces, ¿cuánto? En 6. Está en 6. ¿Y cuánto vale? Vale 3. ¿Vale 3 qué? Vale 3, fíjense, 3 kilolibras. Entonces, esto es kilopips. Enter. Y esto, como siempre digo, es magia. Perfecto. Fíjense que ahí yo lo que tengo es el diagrama de qué? De fuerza cortante y momento flector. No me interesa. Aquí podemos comprobar las reacciones. Importante. Fíjense que las reacciones, si ustedes se fijan, que me da bien. O sea, fíjense que las dos reacciones, en 9, una me da 9, fíjense 9 kilos, y la otra me da entonces ¿cuánto? Me da 2.7 el momento. Fíjense que está bien. O sea, esto es 2.7 por la 4, sería entonces 27 por la 3, que es lo que dice acá. O sea, que estoy bien. Eso es una garantía de que estoy bien. Entonces ya el resto lo hace el MD Solid. Miren. Vengo entonces acá a la pestaña de opciones. Doy opciones. ¿Están viendo? Entonces dice acá, esto es pendiente, diagrama de pendiente y de flexión. Entonces doy acá, cliqueo acá. Entonces aquí es fundamental esto. ¿Qué me pide? Me pide el producto de E por I. Él dice, mira, si tú quieres yo te lo dejo en 1 y eso no afecta el resultado. Eso cuando yo no te doy E por I, o sea, tú lo asumes así. Pero si yo te lo doy, tiene entonces que modificar. Entonces, ¿qué hacemos? Si ustedes se fijan acá, ¿qué yo hice? Calculé entonces el producto de E por I. ¿Cuánto da ese producto de E por I? Fíjense que da 7.105 por I a la 8. Libra fuerza pulgada cuadrado. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar entonces, ¿dónde? Voy a colocar en el MD Solids. Vengo acá.
y coloco entonces, digo acá, esto es 705. Fíjense, tengo 7105. Entonces, ¿por cuánto? ¿Cuántos ceros le pongo acá? Le pongo 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo ven? Tengo entonces con 3 ya tengo 7105 y entonces me quedan ¿cuánto? Me quedan 5 ceros y se lo añado acá. ¿Pero en qué está esto? Esto no está en kilolibra, está en libra. Entonces busco acá realmente libra pulgada. Acá, libra pulgada. Y ya estoy bien. Entonces ya, señores, fíjense, me fijo, este es el diagrama de pendiente y este es el diagrama, el último, el diagrama de deflexión. Fíjense, deflection diagram. Entonces, ¿en qué está? Él me lo da el software en 2 unidades, en pulgadas y en milímetros. Como yo lo tengo en pulgadas, da cuánto, menos 0.6402. Vamos a ver lo que dice el problema. Dice menos 64, menos 0.6402. Es decir, que está bien. Y ahí termina entonces este problema, señores, este primer problema.